Vamos a trabajar ahora la parte de tablas estadísticas en función de la parte teórica que hemos analizado en el video anterior. Entonces, teníamos un estudio sobre nuestra lengua originaria, el quechua. Habíamos analizado que está posible cada vez, año a año que pasa, la posibilidad de que este desaparezca. Por eso es necesario establecer políticas para que se preserve nuestro idioma. Pero acá el reto era recoger información sobre qué factores influyeron en la disminución de la cantidad de personas quechohablantes al inicio de este siglo. Entonces aquí vamos a analizar primero lo que hemos visto, el muestreo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empecemos. Vamos a empezar un muestreo aleatorio. ¿De acuerdo? Entendiendo que tomamos como referencia nuestra población todo el Perú. La población total la vamos a considerar con una variable n mayúscula. Y en este caso la población en el Perú es de 31.237.385 habitantes, según el año 2017. Entonces, cuando yo voy a hacer mi muestreo aleatorio simple, lo que va a pasar es que voy a ir extrayendo de todo este conglomerado de personas, individuo a individuo. Voy a ir obteniendo y voy a formar así mi muestra. En este caso voy a considerar una muestra de 100 personas, 100 peruanos para mi muestra, con n minúscula. Entonces, n mayúscula lo represento a la población y n minúscula a la muestra. Este es entonces el muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Básicamente no tenemos otro criterio para establecerlo. Ahora, vamos a verlo. Ahora analicemos el muestreo por conglomerado. No olvidemos que tomamos como referencia toda la población del Perú, que es aproximadamente 31.237.385 peruanos, según información del 2017. Entonces aquí lo que vamos a hacer es distribuir a esta población en cada departamento. ¿Sí? Lo hemos distribuido. Y luego, esta población está ubicada en cada departamento cuántos habitantes hay. Algunos que tienen mayor habitante y otros que tienen menor habitante. Entonces, como yo voy a hacer mi muestreo, lo que voy a hacer es coger de cada departamento una porción de habitantes. Pero no la misma población para todos los departamentos, sino de manera proporcional. ¿Qué significa? De donde hay más población, en mi muestra habrá más población. De donde hay menos, en mi muestra habrá menos habitantes. Para eso, ¿qué hago? Determino el porcentaje de cómo está distribuido la población por departamento. Y voy a obtener lo siguiente, y en función de ese porcentaje, obtengo cuántos habitantes hay en cada región para conformar nuestra muestra. Así hemos obtenido cada una de las cantidades de nuestra muestra que suman ya no 31 millones, sino solamente 312 habitantes. Entonces lo que vamos a hacer es solamente entrevistar a estos 312 peruanos que nos van a representar a cada departamento o conglomerado. Entonces así nosotros establecemos un muestreo conglomerado. Analicemos ahora un muestreo sistemático. Nosotros hablamos de un muestreo sistemático cuando tenemos como referencia en este caso la población, que es 31 millones aproximadamente de habitantes, y vamos a tomar una muestra de esta población. Bueno, vamos a considerar ahorita una muestra de 100 personas. Entonces, ¿qué hago? A todas estas personas las ordeno de manera alfabética. ¿Sí? Y luego, como tengo estos 31 millones de habitantes, lo que voy a hacer es determinar una razón constante. ¿Cómo determino esta razón? Vamos a definir la razón K, que viene a ser la división entre la población total dividido entre el número de integrantes de nuestra muestra. K será igual a N sobre N. Entonces aquí el valor total serían los 31 millones de habitantes, 237.385 dividido entre el número de peruanos de la muestra, que serían 100, obteniendo un valor constante de 312.373. Entonces mi primer individuo que va a estar en mi muestra va a ser el que ocupe ese lugar.
el 312.373. ¿Sí? Que lo vamos a ir eligiendo por una muestra aleatoria simple. Luego, como están ordenados, como mi razón es el mismo valor, voy a sumarle esa cantidad de ese valor. Siempre voy a ir sumándoles esos valores, de tal manera que lo que voy a ir es seleccionando. Por ejemplo, en el primer caso, la persona que está en el lugar 312.373. Luego la persona que ocupa el lugar 624.746. Luego la persona que se encuentra en el lugar 937.119. Y así sucesivamente hasta llegar el último individuo que estaría ocupando el lugar 31.237.385. Y así voy a tener los 100 integrantes de nuestra muestra. De esta manera elegimos nosotros un muestreo sistemático. Ahora, por último, vamos a ver el muestreo estratificado. Tenemos los habitantes en todo el Perú y vamos a ver ahorita dos estratos. El estrato de acuerdo al sexo, tenemos mujeres y varones. Mujeres hay un total de aproximadamente casi 16 millones. Y varones, un poquito menos tenemos, ¿no? Mujeres tenemos 15.868.592 son mujeres. Y varones 15.368.793. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es elegir de las mujeres parte que van a ir a nuestra muestra y de los varones también. Definitivamente un poquito más mujeres que varones porque así nos dicen. ¿De acuerdo? Entonces de cada estrato se selecciona los integrantes para la muestra. ¿De acuerdo? Aplicando simplemente un muestreo aleatorio simple. La muestra representa proporcionalmente los estratos de la población. Esta sería una de las más recomendadas para poder luego generalizar los datos de nuestra muestra para toda la población. Listo. Una vez que ya tengo mi muestra seleccionada, lo que vamos a hacer es elaborar y aplicar la encuesta. Empecemos entonces. No olvidar que en esta encuesta, para su diseño, debes considerar primero el objetivo que estás investigando. Este objetivo te va a permitir conocer las características de las personas que participan, en este caso en un determinado lugar, ¿no? El medio de recolección de datos, encuestas, por ejemplo, aquí online. Tipos de preguntas, y hemos visto que el tipo de preguntas pueden ser cerradas o abiertas, ¿sí? La redacción de las preguntas se reflejan con precisión el tema de interés de la encuesta. Así vamos a tener, por ejemplo, nuestra encuesta más o menos de la siguiente manera. Edad del entrevistado. ¿Cuántos años tiene? Ese sería un primer dato recogido y ahí vamos a obtener una tabla. La pregunta 1. ¿Hablas quechua desde que eras niño o niña? ¿O tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? Para que ponga sí o no, estamos acá una pregunta cerrada. Y la pregunta número 2. A inicio del siglo XXI, el porcentaje de quechohablantes en el Perú fue menos que en el pasado. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el cual la cantidad de quechohablantes disminuyó al inicio del siglo XXI? Y aquí también tenemos 5 alternativas para que el entrevistado pueda marcar una de ellas. Entonces son preguntas cerradas. Como puedes darte cuenta, no estamos trabajando con preguntas abiertas. En función de esto, el reto del día es determinar la muestra de 30 personas entre familiares, amigos y vecinos, aplicar el cuestionario con las 2 preguntas de la muestra determinada. Recuerda que el cuestionario aplicado se necesitará para la siguiente actividad. Paso 1. Reconoce los valores de cada variable y determina si se organizarán mediante datos agrupados o no agrupados. Y elabora la tabla de frecuencias para cada tipo de variable. Cuando tú elabores este reto, yo te voy a dar aquí un ejemplo. Pero cuando tú lo elabores, trata de hacerlo de manera online. ¿Sí? No te expongas por el contagio que puedes contraer por esta pandemia. Pero tú vas a recoger estos datos. Y estos datos, cuando tú recién los recoges, se denominan datos crudos. Y tú los procesas, los datos agrupados.
Los datos crudos son aquellos que tú los puedes ordenar uno a uno, son datos sueltos, no están en una tabla. Los datos agrupados ya están ordenados en una tabla, van a estar distribuidos en frecuencias, para lo cual tú vas a necesitar las tablas estadísticas. No olvidemos que tenemos nuestra población y estamos obteniendo de repente, puedo tener una población de 100,000 habitantes, en fin. La población te va a determinar cómo elaborar una tabla cuando tengas datos cuantitativos y tengas que agruparlos en intervalos. ¿Sí? Vamos a ver con un ejemplo. Vamos a elaborar tablas de frecuencia. Empecemos primero. Vamos a suponer que tú ya recogiste sus 30 edades. No olvidamos que hemos hecho 3 preguntas. Una en relación a la edad. 2, si tienes familiares quechohablantes, sí o no. Y tú, ¿por qué factores crees que se empezó a disminuir la cantidad de quechohablantes? Empecemos uno a uno. Vamos a elaborar la tabla de frecuencias de las edades. Aquí los he ordenado el total de edades. Hay 30 edades que fluctúan desde los 12 años hasta los 64 años. Luego, la segunda pregunta, la segunda parte en relación a la pregunta 1, solamente vamos a marcar la variable. La variable en este caso tiene dos valores, o sí o no. Es una variable cualitativa, es una tabla más pequeña, igual que la segunda pregunta. ¿De acuerdo? Entonces ahí, como tu encuesta va a tener 3 datos recogidos de cada encuestado, implica 3 tablas estadísticas. Empecemos a hacer una tabla para datos agrupados utilizando las edades. Pero es necesario que entiendas que para hacer una tabla con intervalos, debes recordar lo siguiente, que n consideramos aquí como el número de datos de nuestra población. Número de datos, no olvidar. Luego determinamos el rango o recorrido. ¿Qué es el rango o recorrido? De todos los datos que tienes, es la resta entre el dato mayor con el dato menor. Eso se considera el rango. Una vez que tienes el rango, vas a determinar el número de intervalos, que se representa con la letra K. Este número de intervalos lo podemos obtener de dos maneras. K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de n, o sencillamente K es igual a la raíz de n. Vamos a trabajar nosotros con la segunda, K raíz de n. Y en función de esto vamos a hallar la amplitud del intervalo. ¿Qué tan ancho va a ser nuestro intervalo? Esa amplitud, que se representa como azul, viene de dividir R entre K, el rango entre el número de intervalos. Y en función de esta amplitud, nosotros elaboramos nuestros intervalos. Estos intervalos van a tener un límite inferior y un límite superior. El límite inferior va a ser el dato menor, y el límite superior, a ese dato menor le vas a agregar la amplitud. Y en función de esto, hallamos un valor representativo, que es la marca de clase o punto medio del intervalo, que viene a ser la semisuma de los dos límites, el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Estas características hay que tener en cuenta para poder elaborar una tabla. Entonces veamos. Veamos en este caso las edades, ¿no? Aquí tenemos las edades de las 30 personas. El número entonces n será 30. El rango recorrido es la diferencia entre el dato mayor, que es 64, y el dato menor, que es 12. 64 menos 12 obteniendo un rango de 52. El número de intervalos K viene a ser la raíz de n, pero como n es 30, sería la raíz de 30. Aproximadamente 6, valor entero. ¿Ok? 3. Vamos a hallar la amplitud del intervalo. Pero antes de ver la amplitud del intervalo, quiero indicarte que el número de intervalos no puede ser un número decimal. ¿Por qué razón? Porque como vas a hacer división, vas a tener 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. No puede haber divisiones y medias o 6,2 divisiones. Eso es imposible. Por eso el número de intervalos siempre va a ser un número entero, no decimal. Ahora sí, la amplitud del intervalo sí puede ser un decimal. ¿Sí? Como puede ser un número entero. La amplitud, no olvides que es R entre K, 52 entre 6. ¿Sí? Vamos a considerarlo en este momento como un número entero. La amplitud 9. Entonces, aquí formamos los intervalos. El intervalo, no olvidar que tiene su límite inferior y límite superior.
El límite inferior sería en este caso el menor número, que es 12. Y a ese 12 le voy a sumar mi amplitud, que es 9, y obtendría 21. ¿De acuerdo? En función de esto, hallamos la marca de clase o punto medio luego. Entonces ahí tengo el primer intervalo, de 12 a 21. Luego 21 y le voy sumando la amplitud 9, 30. 30 más 9, 39. 39 más 9, 48. 48 más 9, 57. Y 57 más 9, 66. Y ahí tengo mis 6 intervalos. Ahora vamos a determinar cuántos elementos tiene cada intervalo. En el primer caso, voy a contar las edades de los encuestados desde 12 hasta antes de 21 años, porque es abierto, es decir, hasta el 20. ¿Qué tendría que sumar? 2 más 1 más 1 más 1, obteniendo un dato de 5 en este caso encuestados. Pero no olvidemos la marca de clase, que es el valor intermedio. Sumo 12 más 21 entre 2, obteniendo 16,5. Les decía, teníamos 5 integrantes en el primer intervalo. Hacemos el conteo para el segundo, también hay 5. En el tercero, ¿cuántos tienen una edad entre 30 hasta 38? Tenemos 5. En el cuarto intervalo, desde 39 hasta el 47, un número antes, serían 6. Del 48 hasta el 56, tenemos 7. Y por último, del 57 al 66, tenemos solamente 2, el que tiene 60 años y el que tiene 64 años. Y si sumamos, ahí tenemos los 30 participantes, los 30 encuestados. Listo. En función de esto, entonces elaboramos nuestra tabla. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner los intervalos que ya lo hemos definido. De estos intervalos obtenemos primero su punto medio. ¿Qué es el punto medio? La semisuma de 12 más 21 entre 2, 16,5. 21 más 30 entre 2, que tendríamos 25,5. Y así sucesivamente, ¿no? Sumamos 30 más 39 entre 2, 34,5. 39 más 48 entre 2, 43,5. 52,5. Y por último, 57 más 66 entre 2, 61,5. Ahí hemos obtenido los puntos medios o la marca de clase. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta, que ya lo habíamos contabilizado hace un momento. 5, 5, 5, 6, 7 y 2, que me sumaban 30. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos allá a la frecuencia relativa, ¿sí? El f sub i se representa como la frecuencia absoluta. Escúchenme bien. En este caso también quiero hacerle referencia. Cuando yo tengo 5, ese sería mi f1. El otro 5 sería el f2, el f3. 6 sería el F4, 7 el F5 y 2 sería el F6. Bien, y 30 el N, el total de datos. El H sub i, para tener el H sub 1, ¿qué hago? Divido la frecuencia absoluta, que es 5, entre el total, 5 entre 30, obteniendo aproximadamente 0,17. Entonces, el segundo, como es 5, de nuevo voy a dividirlo entre 30, 0,17. El tercero, hacer lo mismo. El cuarto, 6 entre 30, obteniendo 0,2. 7 dividido entre 30, 0,23. Y 2 dividido entre 30, 0,06. Al sumar, siempre debo obtener 1. Exactamente 1. De la misma manera, aquí yo tendríamos, ese sería el H sub 2, el H sub 3, 0,17, el H sub 4, 0,2, el H sub 5, 0,23 y el H sub 6, 0,06. Total, la sumatoria, no te olvides que siempre tiene que ser 1. Listo. En función de la frecuencia relativa, llamo la frecuencia relativa porcentual, que es expresada esa frecuencia relativa en un porcentaje. Lo multiplicamos a cada valor por 100 o simplemente la coma corro 2 espacios. Es decir, 0,17 al correr 2 espacios, 17%, 17%, 17%. El 0,2 al correr 2 espacios le agrego un 0 y tengo el 20%, 23%, el 6%, que hace un total del 100%. Una vez que ya tengo la magnitud en grados, los porcentajes, voy a hallar mi magnitud en grados. Esta magnitud en grados me va a permitir hacer el gráfico circular, si quisiera hacerlo, ¿no? ¿Qué hago? Al 0,17, al valor decimal, lo multiplico por 360.
¿Sí? 0,17 por 360, 61,2. Como tenemos 3 veces que se repite, vamos a repetir los 3 mismos. 0,2 por 360, 72. 0,23 por 360, 82,8. Y 0,06 por 360, 21,6. Que si sumamos, obtenemos los 360 grados. Ahora, vamos a hallar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. Esa frecuencia acumulada viene a ser la sumatoria de las frecuencias absolutas de cada intervalo con el que le sigue. Es decir, en la primera frecuencia que hago, sumo la primera frecuencia nada más, que es 5. De color verde, ahí está. La segunda, ese 5 anterior lo sumo con el 5 que viene posterior, 5 más 5, 10. Luego el tercero, 5 más esos 10 serían 15. Ahora esos 15 los sumo con la frecuencia 6, 21. 21 con la frecuencia 7, 28. Y 28 con la frecuencia 2, 30. Y así he obtenido mi frecuencia acumulada absoluta ascendente. De la misma manera voy a hallar, pero aquí con el porcentaje. ¿Sí? 17%. Luego le sumo 17 más 17, 34%. Ese 34% lo sumo más 17%, voy a obtener el 51%. Voy sumando los porcentajes. El 51 con el 20, 71. 71 con el 23, 94. Y 94 con el 6, el 100%. Ahora, como hemos sumado de arriba hacia abajo, ahora vamos a sumar de abajo hacia arriba. Empiezo en el F sub I, la frecuencia absoluta última es 2. Ese 2 voy sumando, voy subiendo. 2 más 7 es 9. 9 más 6 es 15. 15 más 5 es 20. 20 y 5, 25. Y 25 más 5 es 30. Lo mismo hago con los porcentajes. Empezamos en el porcentaje inferior, que es 6%. Le sumo 23, 29. Le sumo 20, 49. A ese 20 le sumo el 17, tengo 66. 76 más 17, obtengo 83. Y por último, este 83 lo sumo más el 17% y obtengo el 100%. Estas frecuencias acumuladas, las 4 últimas columnas, solamente se calculan cuando tenemos una variable cuantitativa, cuando hay un orden. No puedo utilizarlo en una variable cualitativa nominal, es imposible, porque ahí no hay un orden preestablecido. Entonces aquí hemos organizado los datos de las edades de los encuestados. Ahora sí, vamos a analizar una segunda tabla, ¿ok? Esta es la tabla número 1, edades de los participantes. Aquí tenemos lo siguiente. Al observar las respuestas en relación a la pregunta 1, tengo que 22 personas respondieron la alternativa A, sí, y 8 personas respondieron la alternativa B, no. La variable en este caso es una variable cualitativa nominal. Por lo tanto, vamos a hacer una tabla pequeña nada más. Ya no iría en este caso la frecuencia acumulada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ojo, y yo estoy considerando como si yo hubiese trabajado la encuesta. Ustedes todavía no. Ustedes van a hacer esta encuesta y van a hacer una tabla similar. ¿De acuerdo? Vamos a organizar entonces aquí en relación a que si tienen hablantes quechua o no en la familia, ¿no? Debemos entender que nos están indicando que 22 han respondido que sí y 8 han respondido que no, la alternativa B. Entonces vemos acá, ¿habla quechua en casa? Sí y no. La frecuencia absoluta en el primer caso es 22 y en el segundo caso es 8, que suma 30. Ese es el total de encuestados. Hay la frecuencia relativa. Recordemos, la relativa ¿qué era? Dividir 22 entre 30. Al dividir 22 entre 30, siempre trabajemos con dos decimales, 0,73. Ahora divido 8 entre 30 con dos decimales, 0,27. Si sumas 0,73 más 0,27, obtienes 1. Ahora calculamos la frecuencia porcentual. Corro la coma a dos espacios, obtengo 73% y 27%, que sumados me da el 100%. Ahora voy a hallar la magnitud en grados. Al decimal, a la relativa, lo multiplico por 360. 0,73 por 360, 262,8 grados. Y 0,27 por 360,
97,2 grados, que sumando me dan los 360 grados. De esta manera, nosotros estamos organizando esta primera pregunta de la encuesta en una tabla cualitativa. Similar será para la pregunta número 2. El detalle que va a tener más indicadores, porque me parece que hay 5 indicadores ahí. Entonces, chicos, hasta aquí les he podido ayudar. Y a partir de esto, ustedes elaboren su encuesta, procesan sus 30 datos y hacen sus 3 tablas. Una tabla de edades, una tabla de la relación sí-no y de la segunda pregunta que está en la encuesta. Y eso lo están presentando. Hasta la próxima. Cuídense.